los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Muchas bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Nasli, ¿cómo está usted? Bien, pastor, gracias a Dios. Aquí de verdad muy contenta porque cada día veo cómo aumentan nuestros seguidores. Amén. Pero no de nosotros, sino del Señor Jesús. Gloria a Dios. A su palabra, porque esta es la forma que Dios está usando para llegar a nuestra familia, a nuestros amigos, hermanos en la fe. Y de verdad que los felicito por estar cada semana viendo esta enseñanza de la palabra, porque lo único que nos mantiene es conocer las Sagradas Escrituras, conocer lo que Dios nos habla a través de ellas, lo que a Él le agrada. Por eso estoy contenta, pastor. Amén. ¿A usted le gusta caminar, pastor? Me fascina caminar, me fascina. ¿Acompañado o solo? A veces acompañado y a veces solo. Hoy vamos a hablar de una historia de dos seguidores del Señor Jesús que nos habla la Biblia, que iban caminando, y vamos a ver qué pasó mientras ellos iban caminando. Vamos a leer Lucas 24, 13 al 35, pero lo vamos a leer por partes. Dice: he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó aquí, pastor? Vemos que había una aldea, ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, que estaba a 12 kilómetros de Jerusalén. Así es. Y mientras ellos iban caminando, iban hablando y discutiendo sobre la muerte del Señor Jesucristo. Y hablaban diciendo que dos mujeres habían llegado al sepulcro y lo habían encontrado vacío. O sea, vemos aquí que para esos días era como esa noticia que corre, todo el mundo hablaba de lo mismo. Sí, claro, amén. Y ellos le dijeron, porque el Señor Jesús se les acercó y ellos no le conocieron. No le conocieron, pero el Señor le preguntó: ¿por qué plática es esta que hacen ustedes? ¿Por qué discuten? Entre ¿Y sí? por qué están tristes? ¿Y por qué están discutiendo entre sí? Sí. Y ellos lo trataron como un forastero. Y tú eres forastero y no sabes de esto. Así Y el es. Señor Cristo le preguntó: ¿de qué? Así es. Y entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Entonces vemos aquí que ellos sabían que el Señor Jesús era el Redentor, pero ellos estaban en ese momento tristes. Y vamos a ver aquí en el 21, dice: pero nosotros esperábamos, cuando ellos dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, ya llevaba 3 días que el Señor Jesús había muerto, y ellos decían: pero nosotros esperábamos, o sea, estaban dudando. Claro, esperábamos. Sí, en lugar de decir, porque en ese momento que ellos iban camino a Emaús, ellos ya les había llegado la noticia que el Señor Jesús había resucitado. Y lo vamos a ver ahorita, porque ya unas mujeres que habían ido al sepulcro, lo encontraron, como encontraron en el sepulcro. Lo encontraron vacío, pero encontraron allá solamente el vestuario del Señor Jesucristo. Pero se le aparecen 2 ángeles y le dice: ¿por qué busca al que vive entre los muertos? Así Por es. eso iban hablando ellos
sobre esto. Pero el Señor Jesucristo estaba al lado de ellos, pero ellos no lo conocían. ¿Por qué? Porque tenía sus ojos velados, tenía sus ojos velados. O sea, físicamente ellos veían, pero espiritualmente ellos estaban velados. Velados, sí. Y era el Señor Jesús que, o sea, si ellos hablaban de Jesús Nazareno y estaban diciendo que lo habían crucificado, ellos conocieron al Señor Claro, Jesús. conocieron. Y a pesar de que lo conocieron, Él iba al lado de ellos y no lo conocieron. Entonces aquí vamos a ver hoy algo bien importante a través de esta historia, cómo muchas veces la gente, por la tristeza, por la duda, sus ojos quedan velados y no pueden entender lo que el Señor Jesús habla en su palabra. Entender y ver lo que Él quiere mostrarnos a nosotros. Sus hijos. Claro, nosotros sus hijos. Entonces mire lo que Él les dijo en el 25, en Lucas 24 a 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cómo los trató el Señor? Insensatos. Y tardos de corazón para creer. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Y qué pasó después de esto? Llegaron a la aldea, ahí en el versículo 28, pastor. En el 28. Y llegaron a la aldea donde iban. Y él le hizo como que iban más lejos. Él se hizo como que iba más lejos. Llegaron a la aldea. Ellos llegaron a la aldea, pero él se hizo que iba más lejos. Ajá. O sea que el Señor Jesús ya todo lo tenía planeado. Todo lo tenía planeado. Porque Él todo lo sabe, Él es Dios y conoce nuestros corazones. Y Él sabía lo que necesitaban ellos para que sus ojos espirituales se abrieran. Claro, mira lo que dice el 21. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se les apareció de vista. De su vista. Entonces, vemos aquí algo bien importante. Ellos llegaron, el Señor sabía que ellos iban a esa aldea y Él se hizo que iba para otro lugar. Pero iban más lejos de la aldea. Pero ellos no sabían todavía que era el Señor Jesús. Hasta ese momento yo no sabía. Entonces el Señor Jesús entró a su casa, a la aldea, se sentó a la mesa con ellos. ¿Y qué pasó? Pues en el momento yo pensaba que era un forastero. No sabían. Todavía, pero algo que me llama aquí la atención dice que mientras él iba en el camino y les citaba las Sagradas Escrituras, lo que se decía del Señor Jesús, porque ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, porque les habló desde Moisés, los profetas, los salmos, claro, de lo que se hablaba del Señor Jesús. Y sabemos que esta parte de las Escrituras fue escrita antes que el Señor Jesús viniera a la tierra. Entonces, ya estaba profetizado lo que iba a pasar con el Señor Jesús. Entonces en ese momento, mientras él les citaba las Escrituras, les habló, el corazón de ellos que ardía. Y sin saber que el que les estaba hablando era el mismo Señor Jesucristo, el que había profetizado Moisés, los profetas y los salmos. Entonces en ese momento, qué bonita escena, ¿no, pastor? Claro. ¿Cómo sería que el Señor Jesús llegara a nuestra casa y se sentara? Y muchas veces ha estado así, no lo hemos visto, pero hoy el Señor se está manifestando a través de su palabra. Él no lo vemos físicamente, pero su Espíritu Santo está aquí y está ahí contigo, al lado tuyo, y está compartiendo contigo. Nos faltó un pan aquí para partirlo. Claro, amén. ¿Y qué pasó ahí en ese momento? Pero mira, que decía el Señor Cristo que era necesario, ellos decían que era necesario que el Señor Jesucristo muriera por los pecadores, por nosotros los pecadores, y al tercer día resucitara y estuviera ¿qué? Arriba en gloria. Así es. Entonces vamos a ver aquí el 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decía el uno al otro:
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces, miren lo importante, porque aquí el Señor Jesús nos está dando el ejemplo en esta historia, lo importante que es oír la palabra de Dios, o sea, abrir nuestro corazón para la palabra de Dios. O sea, un cristiano sin la palabra de Dios, ¿cómo es, pastor? Muerto espiritualmente. No tiene vida, No porque, tiene vida. porque la palabra es Cristo. La palabra es Cristo y Él cada día nos da la porción Y tiene que vida. necesita. La palabra tiene vida. Y se hace carne en nuestro espíritu. Gloria a Entonces, esta historia nos enseña que para que nosotros podamos crecer, madurar en la fe, tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. Amén, así es. Y dice que, o sea, en el momento que el Señor les citó las Escrituras, dice que en el corazón de ellos ardía. O sea, que Ardía. estaba causando un efecto Claro. en ellos. Es que la palabra, cuando va acompañada del Espíritu Santo, causa efecto en los corazones de las personas. Así es, y esperamos que en este momento la palabra de Dios cause el efecto allá en cada corazón que el Señor quiere para que su vida sea transformada. Pero mira, aquí pasó como pasó con Tomás. Ellos no creían. Y vamos a ver aquí qué fue lo que pasó. Ajá, y vemos acá, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. ¿Quiénes volvieron a Jerusalén? Ellos, los dos, Cleofas y el otro, porque en la Biblia no aparece el nombre del solamente otro. uno. El nombre de uno. Levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Entonces vemos aquí, el Señor Jesús compartió con ellos, se les abrió los ojos, el entendimiento, supieron que era el Señor Jesús que había resucitado. Claro. Y en ese momento Él se les desapareció, pero ellos volvieron ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y con quién se encontraron? Dice que con los 11 apóstoles. Con los 11 discípulos del Señor Jesús, que estaban reunidos, y a los que estaban con ellos. Entonces me imagino esa alegría de ellos. Volvieron a Jerusalén. Claro, imagínense que encontramos al Señor Jesucristo. Mientras íbamos camino, además, se nos apareció el Señor. Comimos con Él. Sí, y se nos apareció. Cuando estábamos en la mesa, no sabíamos que era Él. Pensábamos que era un forastero. Pero cuando partió el pan, nuestros ojos fueron abiertos y supimos que era el Señor. Pero inmediatamente se nos desapareció. Entonces estaban contentos y volvieron a Jerusalén, pero ya en Jerusalén estaban ¿quién? Los 11, y estaban con otros. Aquí vemos en el versículo, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, en el 33, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decía: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces vemos acá que es muy importante nosotros en este tiempo participar de la cena del Señor, claro, porque Él lo estableció en su palabra. Dice que Él es el pan que descendió del cielo, el Señor Jesucristo. Esto significa que cuando nosotros tomamos la Santa Cena, al partir el pan y al comer el pan y a tomar su sangre, nuestros ojos espirituales son abiertos. Así es, pastor, se abren nuestros ojos. Se abren nuestros ojos espirituales. Porque mucha gente no entiende la palabra de Dios, porque sus ojos espirituales están ¿qué? Velados. Pero hoy el Señor Jesús va a quitar ese velo para que tú entiendas las Sagradas Escrituras. Amén. Porque al tomar la Santa Cena es un acto profético que estamos haciendo. Porque vemos ahí en una cita bíblica, antes del Señor Jesús ir a la cruz, Él compartió el pan con los discípulos y también lo bendijo y lo partió. Claro, y dijo que comieran en Mateo 26. Pastor, búscamelo por favor. Lo importante que es que nosotros, es algo físico que usted hace, pero en el momento que usted lo hace aquí en la tierra, en lo físico, está teniendo una trascendencia en lo espiritual. Mateo 26. Dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Entonces esto lo hizo antes de ir a la cruz, o sea, profetizando que Él era el pan de vida y que eso representaba el cuerpo de Él, claro, que era partido por todos nuestros pecados. Y esto mismo pasó
con estos dos seguidores del Señor Jesucristo, que en el momento que Él partió el pan, los ojos de ellos fueron, ¿qué? Abiertos. Amén. Entonces vamos a ver acá que lo más importante para nosotros los cristianos, ¿qué es, pastor? Lo más importante para todos los cristianos es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Debe ser parte de nuestro estilo de vida, de nuestro vivir, lo que hablábamos hace 8 días. Claro. ¿Sí? Que la resurrección es parte de nosotros como hijos de Dios. La resurrección es el evento que más importante y trascendental del cristianismo, es el pilar y el eje de nuestra fe. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Mire que dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe, porque nuestra fe es el pilar ¿de qué? De la resurrección, o sea, del evento más importante. Claro, el evento más importante que hizo el Señor Jesucristo. Porque Él no se quedó en la cruz, claro, sino que Él resucitó. Él se levantó, resucitó y venció la muerte y nos dio vida. A nosotros que andábamos muertos en el pecado. En delitos y pecados. Entonces vamos a ver 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. O sea que como lo conocieron los discípulos, los seguidores que iban camino de Emaús, nosotros ya no le conocemos así. ¿Cómo le conocemos al Señor? Por medio de las Sagradas Escrituras. Dice en Juan 5:29, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces es por fe. O sea, la fe de nosotros es creer que Él resucitó, que su palabra es verdad. Y mire, vamos a leer Lucas 24, 25 al 27, lo que pasó después de que llegaron a Jerusalén, estaban los 11 reunidos, llegaron estos dos seguidores. Pero alegre, ellos llegaron emocionados. Si no llegaron tristes no llegaron tristes. Primeramente estaban tristes y discutiendo entre ellos mismos. Sí, pero ya ahí llegaron Pero alegres. Ya en ese momento llegaron alegres porque vieron al Señor. Amén, así es. Sí. Entonces mire lo que dice Lucas 24, 25 al 27. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mucha gente cuando no cree es tarda, insensato lo llama el Señor, para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque una prueba de que la palabra de Dios es testimonio de Él es porque todo lo que se escribió del Señor Jesús, desde Moisés, los profetas, los salmos, tuvo cumplimiento en el Señor Jesucristo y fue escrito mucho antes, años, más o menos 1000 años antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra. Estaba escrito de Él, de lo que iba a pasar, de su muerte y de su ¿qué? Resurrección. Entonces su muerte y su resurrección fue el cumplimiento de las profecías. Entonces, ¿para qué es esa visión espiritual? ¿Para qué Dios nos abre los ojos espirituales, pastor? Para que nosotros podamos ver la gloria de Dios y podamos ver y entender. Así es. Todo lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos. Así es. Entonces Él les abrió el entendimiento y cambió la manera de pensar, claro, ya de ver las cosas. De ver las cosas. Entonces eso es lo que cuando el Señor abre nuestro entendimiento tiene que cambiar todas las cosas. Vea lo primero que pasa en un cristiano cuando se le revela a Cristo a su corazón. Lo primero es la cruz, llevar sus pecados ¿a dónde? A la cruz. Luego aceptar la salvación que Él nos da por medio de su sacrificio. Y luego es esa verdadera conversión a Cristo cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Es lo primero que debe pasar en una persona cuando acepta la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y lo segundo es que empieza a caminar con Él. O sea, ya la persona no anda sola,
sino que Claro, ya el Señor Cristo camina con la... Él está aquí, Claro. no lo vemos, pero No lo vemos, pero Él está aquí. Él está aquí. Y Él camina con nosotros. Tú no estás solo, tú no estás sola, el Señor Jesús está a tu lado. Y A veces vamos caminando y vamos tristes, así es. pero no sabemos que el Señor Cristo va caminando junto con nosotros. Sí, y en este caso Él no está físicamente, pero está su Espíritu Santo y Él te está citando las Escrituras, así como lo hizo con estos dos seguidores, Claro, amén. Camino de Emaús, que Él les citó las Escrituras. Dios hoy te está citando las Escrituras para que tus ojos espirituales se abran y para que tu corazón arda como ardía el corazón de estos seguidores, a pesar de que Jesús iba ahí al lado físicamente, pero sus ojos estaban, ¿qué? Velados. Entonces es cuando tú comienzas a caminar con Jesús. Y cómo una persona camina con el Señor Jesucristo, cuando escudriña las Escrituras, Amén. cuando hace la voluntad de Dios, cuando se deja guiar por el Espíritu Santo. Amén. Eso es el caminar con el Señor Jesucristo. Y lo tercero es que si tú empiezas a caminar con Él, tú escudriñas las Sagradas Escrituras, entonces tus ojos van a ser abiertos y vas a ver, Espirituales. los ojos espirituales van a ser abiertos, y es cuando tú vas a ver la gloria de Dios, vas a ver qué cosas sorprendentes van a pasar en tu vida, así como ha pasado en nosotros, ¿cierto, Amén. pastor? Gloria a Dios. Y lo cuarto, el Señor abre el entendimiento. O sea, mientras los ojos espirituales no se abran, no va a haber entendimiento. Claro, ¿de qué? hay entendimiento De las sagradas de la sagrada palabra de Dios. Amén. Vamos a leer Lucas 24:45. Sigamos aquí en la historia. ¿Qué pasó? Aquí tenemos un velo espiritual. No eran ciegos físicos, sino un velo espiritual. Así es. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Compartió con ellos y partió el pan, y los ojos espirituales fueron, ¿qué? Abiertos. Entonces vamos a ver una historia en la Biblia de que hay un mundo espiritual que a veces nuestros ojos están velados y no vemos. Que cuántas veces han habido ángeles al lado nuestro y nosotros no los hemos visto. Vamos a 2 de Reyes 6:17 al 18, pastor. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos de él, del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y lo hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Mira esto, que Jesse sabía que venían los sirios contra ellos, que venían una multitud de gente para atacar a 2 personas, solamente a 2 personas, al profeta y a su criado. Pero aquí dice, el criado del profeta le dice: Señor, viene mucha gente, demasiada gente, nos van a matar, nos van a hacer pedazos, nos van a picar, nos van a destruir. Pero él les dijo: los que están con nosotros son mayores. Aquí hay ángeles. ¿Por qué? Porque el profeta podía ver espiritualmente a los ángeles que estaban al lado de él. Así es. Para pelear contra sus enemigos y defenderlos a ellos. El profeta sabía, pero su criado no sabía. ¿Qué le dijo el profeta al Señor? Abre sus ojos espirituales para que el criado vea la gloria poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Sí, todo lo que había en el mundo espiritual. Todo lo que había en el mundo espiritual. A veces estamos en guerra espiritual y nosotros no vemos los ángeles que están al lado nuestro, defendiéndonos y peleando por nosotros. Así es, pastor. Hay un momento que tenemos que empezar a decir: Señor, abre nuestros ojos espirituales y déjanos ver. Así es. Déjanos ver tu gloria. Así en es. el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no se puede vivir una vida cristiana si no se percibe lo espiritual. Y lo primero que se abre en nuestra vida cristiana es que nuestros ojos espirituales. Sin ser místico, porque es que hay gente que en todo lado ve demonios. Claro, hay personas, nunca ven ángeles,
Solamente ven demonios. Sí, y todo se vuelven místicos o todo lo espiritualizan y no es así. Entonces, cuando se revela la palabra de Dios en nuestro espíritu, es la que nos da la capacidad de conocer y discernir. Entonces, por eso vemos que uno de los dones del Espíritu Santo es discernimiento de espíritus. Amén. Entonces, cuando nuestros ojos espirituales se abren, podemos discernir, tenemos la capacidad de saber que algo viene de Dios o no es de Dios. ¿Cierto, pastor? Claro. Y vamos a ver por qué es importante nosotros oír la palabra de Dios, porque vemos que estos hombres, su corazón ardía también cuando ellos oían a Jesús hablar. Pero no entendían, ni veían. No. Pero es importante oír, a pesar de que ellos en el momento no entendieron, pero su corazón ardía. Ardía, eso sí. O sea, fue parte del proceso para que ellos se les abriera el entendimiento, porque es que hay gente que ni escudriña la palabra. Por ejemplo, en este tiempo Dios tiene tantas formas de hablarnos y es más práctico porque podemos tener la Biblia en el celular, están estos videos de YouTube, donde si la persona no se congrega puede ver a través de YouTube un video, pero no es lo mismo. Lo mejor y sería lo conveniente es reunirse uno a adorar a Dios como familia de Dios. Pero hay muchas formas. Es importante congregarnos y escuchar la palabra de Dios, o escucharla para afirmar todo lo que queremos en Dios a través de estos videos de YouTube cristianos, o sea, donde nos enseñan la palabra, porque la fe viene por el oír, dice en Romanos 10:17, que la fe proviene del oír y el oír proviene de oír la palabra de Dios. Entonces, o sea que ellos oyeron la palabra de Dios y ya su corazón empezó a arder. Ya empezó el corazón de ellos a causar un efecto en la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí nos está hablando de el entendimiento. Claro, tiene que haber una renovación en nuestro entendimiento para poder entender lo que Dios nos quiere hablar día a día. Porque si ya llegamos a nuestro Señor cristiano, tenemos la mente mundana, tenemos la mente de Cristo. Nuestra mente ya es nuestra mente de Cristo, nuestra mente no es mundana, sino nuestra mente es de Cristo. Así es. Entonces vamos a ver que después de este acontecimiento de que estos dos hombres fueron a Jerusalén, se encontraron con los 11 discípulos, estaban que hablaban, estaban contentos. Vamos a Lucas 24:36 al 37, ¿qué pasó? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. O sea, eso pasó en el mismo día, o sea, en el primer día que Él resucitó. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Qué hermosa escena. ¿Sí es que le preguntó: ¿tenéis algo de comer? Después de que se encontraron todos, los discípulos, los seguidores allá en Jerusalén. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí fue cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Sí. Entonces Él les dio una promesa, dijo que era necesario
que todo eso hubiese pasado, que lo hubieran azotado, porque ya estaba escrito de él en Moisés, en los profetas, en los salmos, pero vemos que el Señor Jesús resucitó en su cuerpo. Porque él les dijo, porque ellos pensaron que era un espíritu, y él les dijo, miren mis manos, miren mis pies, tenía la huella de los clavos que lo habían... Claro, yo no soy espíritu, yo estoy en carne, miren. Ajá. ¿Y qué más les dijo? Que se quedaran ahí y esperaran que ellos eran testigos de lo que había pasado con él. O sea, que él había muerto, pero que había resucitado, y que aún habían comido con él, porque dice que le dieron un pez. Y vamos a ver que después de eso, o sea, estamos hablando todo el capítulo 24, lo que pasó en ese primer día que el Señor Jesús resucitó. Vamos a ver la ascensión, Lucas 24, 50 al 53. Y lo sacó fuera hasta Betania. O sea, después que comieron y les dio la promesa y les dijo que se quedaran en Jerusalén, lo sacó fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo, así como el Señor en esta tarde nos bendice. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos pues, después de haberle adorado, qué escena tan hermosa, yo me imagino esa cantidad de ángeles, porque dice que lo llevaron arriba al cielo, y ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Imaginas esas millares de ángeles adorando al Señor? ¿Y cómo estaban? ¿Tristes o con gozo? No, estaban con gozo. Dice con gran gozo, porque el Señor había muerto y había resucitado, y ahí se había cumplido lo que se había hablado de él en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, que era ¿qué? Los 5 primeros libros de la Biblia. De la Biblia, sí. Y dice que, ¿y ahora qué pasó con ellos? El Señor se fue, ascendió a los cielos, ángeles se lo llevaron, y ellos quedaron con gran gozo. ¿Y qué pasó? En el 52, ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre ¿dónde? En el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahí es donde tenemos que estar nosotros. O sea, vemos que si tú crees, así como nosotros creemos que el Señor Jesús, aunque no lo vimos físicamente, pero por la fe que Él ha puesto en nuestro corazón y que Dios pone hoy en tu corazón, que Él murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre en gloria, y que el Cristo glorificado está en nosotros, porque ya nosotros no buscamos al Cristo que está en la cruz, ni el que se quedó en la tumba, no, Él resucitó. O el que está en un madero, no. No, buscamos al Cristo vivo, que resucitó, está lleno de gloria y está en nuestro corazón, el Cristo glorificado. Amén. Entonces, porque la palabra escrita es Cristo mismo. Entonces, ¿quiénes son los del camino de Emaús? Vamos ahora sí a hablar quiénes son los del camino de Emaús, que se parecen a nosotros en ese proceso. Son personas que son tardos ¿para qué? Para oír. Para entender la palabra de Dios. Porque el Señor los trató ¿de qué? De insensatos. Entonces hay gente que a pesar de que conocen, porque los de Camino de Emaús conocían al Señor Jesús, pero estaban dudando de la resurrección del Señor Jesús. Y el Señor sabía que ellos estaban dudando en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en esta tarde? Abrir tus ojos espirituales. Dios quiere abrir tu corazón, que esta palabra haya ardido allá en tu corazón. El Señor no te quiere dejar solo, no te quiere dejar suelto. Amén. Él camina contigo. Muchas veces la tristeza, la preocupación no nos deja ver que Él está ahí a nuestro lado. A veces Él se queda en silencio porque Él quiere probar nuestra fe. Él sigue caminando con nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene mejores planes para cada uno de nosotros. Gloria a Dios, te amamos, Señor. Y queremos orar para que Dios Todopoderoso, a través de su Espíritu Santo, hoy revele al Señor Jesucristo allá en tu corazón como ese Cristo glorificado, lleno de amor, de misericordia, que murió por ti, por tus pecados, por tus iniquidades, por tus rebeliones, así como Amén. Lo hizo con nosotros, transformó nuestras vidas. Así gracias, Dios Señor. quiere transformar tu vida, quiere que tú hoy seas una nueva criatura por la resurrección del Señor Jesucristo, porque tú eres un hijo de Dios cuando le aceptas
Él te da potestad. Cuando tú abres el corazón y le aceptas, Él te da potestad de ser hijo de Dios. Dice, y a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice su palabra. Entonces vamos a orar para que esta palabra que Dios permitió en esta tarde, en este momento, que la compartiéramos, sea el Espíritu Santo haciendo lo que tiene que hacer en cada corazón. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor, tu misericordia. Sí, Señor, gracias. Por tu palabra, porque ella es la que testifica de ti, de lo Santo tú eres. de tu amor, de tus misericordias, de lo que tú hiciste aquí en la tierra, Muchas Señor gracias, Jesús. Señor. Señor, que tú compartiste, tú conocías la tristeza de estos dos que iban al camino de Emmaus, Señor, porque pensaban que tú no habías resucitado, que tú eras esa promesa, que tú eras el que ibas a redimir a Israel. Pero, Señor, hoy tú estás aquí porque tú redimiste a toda la humanidad, pero tú quieres que cada uno reciba ya en su corazón la presencia tuya para que empiece a hacer tu voluntad, Señor. Amén. Padre, eres tú el que lo haces a través de tu Espíritu Santo. Nosotros compartimos lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra, pero sabemos que tú eres el que abre los ojos espirituales, el que da el entendimiento, Señor, para que te conozcan como ese Dios grande y poderoso, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te amamos. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Bueno, muchas bendiciones. Gracias por haber estado ahí sentado esta media hora escuchando esta palabra. Pues somos hijos de Dios, llevamos 20 años de ministerio, de pastores. El Señor hizo un milagro precioso en nuestro hogar. Por eso hablamos de un Dios real, de un Dios poderoso que transforma vidas. Él se reveló a nuestro corazón. Un día cuando mi vida estaba vacía, cuando mi hogar se iba a destruir, el Señor Dios Todopoderoso se reveló a nuestras vidas y la transformó, y así quiere hacer contigo. Si tú crees que Él lo puede hacer, Él lo hace. Solo abre tu corazón ahí, dile: Señor Jesús, yo creo que tú moriste, pero resucitaste, y juntamente con tu muerte mis pecados fueron sepultados, y con tu resurrección resucité a una nueva vida en ti, Señor, y tengo autoridad ante las tinieblas, y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Señor, ahora ya no camino solo, tú caminas conmigo, dice tu palabra, porque tú eres mi Padre, eres mi Redentor, eres mi sanador, eres mi proveedor, eres todo lo que yo necesito. Con tener al Señor Jesucristo es tenerlo todo, porque dice: busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Si tú crees esto que dice la palabra de Dios, es por la fe, tú vas a ser salvo y tú vas a empezar a heredar todas las promesas que están escritas en las Sagradas Escrituras, porque Él tiene pensamientos de bien y de no de mal. Él puede darte esa sanidad que tú necesitas, puede restaurar tu hogar, puede transformar ese hijo tuyo, esa hija. Yo no te conozco, pero Dios sí conoce lo que tú estás viviendo, y declaro por palabra de Dios que hay un milagro en tu vida y que esperamos tu testimonio para que le demos gloria a Dios. Así que les invitamos a que nos llamen. Ahí aparece en pantallas nuestro número de teléfono, nuestro correo, aparece también en la página de Facebook para que también se conecten los jueves a las 5 de la mañana a la alborada. También les invitamos a que comparta esta predicación, esta enseñanza a otra persona. Suscríbase y no se le olvide darle ¿qué? El me gusta. Muchas bendiciones. Bendiciones en el nombre de Jesús. Altísimo. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y da like a nuestros videos. Dios te bendiga.